Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. ¿Qué tal, chicos de segundo? Ahora sin mucho choro voy a empezar directamente la clase. Esto debido a que en el siglo XX, en todas las manifestaciones, incluso las tecnológicas, son etapas más cortas en las que se va cambiando y se van proponiendo nuevas cuestiones propositivas del arte, por así decirlo. Ya lo veremos en tercero con la línea histórica del arte plástico, ¿no? Del arte universal, en donde el Renacimiento, no sé, dura alrededor de 200 años, el Barroco igual, y aquí en el siglo XX cada 10 años tenemos propuestas nuevas, ¿no? Que si los sismos, que si las vanguardias, que si el arte contemporáneo, que si el arte pop, que si el arte lanzar mil cosas, igual en la música. Así es que me voy bien rápido porque no pretendía que la música del siglo XX se me dividiera en dos fragmentos y va a ser así porque es mucha información. Únicamente es generación de apunte, ya saben, a lo mejor dicen pues que simple, que sencillo, es nada más comer información, pero no, muchachos, puedo evaluar un poco las entregas y un test cuando regresemos, ¿no? El día que tengamos que regresar, e incluso el grado que tengamos que regresar. La música del siglo XX, nuevas expresiones musicales. Cuando se termina el romanticismo al principio del siglo XX, viene no una pausa, hay muchos vals al principio del siglo XX, muchas composiciones todavía clásicas, pero viene una ruptura por ahí de los 20, 30, con esta liberación de la raza negra y el mestizaje musical, esta mezcla. Yo creo que si a los negros les hubieran dado chance, y lo estoy diciendo en el buen sentido porque son unos masters, ahorita lo vamos a ver, les hubieran dado chance o no hubieran estado bajo un yugo blanco en las cuestiones raciales en el mundo, si les hubieran dado chance, hubieran sido unos masters en la música desde el Renacimiento, así se las pongo. Llevan la música en la sangre. Hay una caricatura un poco grosera y grotesca que se llama South Park, ¿no? De nuestros años, en donde le dicen en donde los chavitos que salen intentan armar una banda y le dicen a un niño de raza negra, le dicen, oye, ve a fijarte, tienes un bajo abajo de tu casa, ahí en el ático, ahí, en un cuarto. No, yo no tengo ningún bajo. Y le dicen, eres negro, debes de tener un bajo, ¿no? Va a la casa y dice, no entiendo por qué tengo un bajo en mi casa, ¿no? Y cuando se ponen a ensayar, le dicen, ándale, tú eres el negro, toca algo, pero si no sé, claro que debes de saber, eres negro, y empieza a tocar y toca según muy bien, ¿no? Hace una alusión a que el músico negro es casi por naturaleza, lo voy a decir, el más fregón, ¿no? Ahorita el mejor guitarrista en la actualidad es de raza negra, ¿no? Ya se los pondré en esta segunda etapa de la música del siglo XX. Este mestizaje musical se origina en Nueva Orleans, Chicago y Nueva York. Uno de los principales o el principal exponente del jazz, el más popular, Louis Armstrong, excelente trompetista. En un video de historia de estos que estoy haciendo en sesión artística, les puse una canción ahí a los que les doy historia. What a Wonderful World es una excelente melodía, muy profunda y llegadora. Y pues aquí vemos a Louis Armstrong, ¿no? Que era, híjole, excelente trompetista y aparte cantautor, ¿sí? Sí. Un vocalista con una voz gruesa, increíble. Y empiezan a aparecer las mujeres en el plano musical, ¿no? Eso es muy bueno porque no habían estado apareciendo, estaban desaparecidas y nos damos cuenta de que las mujeres tienen incluso un talento más tangible a veces en esta cuestión de la voz, más sutil. Y está Billie Holiday también dentro del jazz, ¿no? Esta mujer también de raza negra, en el que la potencia de la voz, el jazz, así súper. En aquel entonces era un ritmo alocado y que era lo de hoy. Hay una película que se llama Los Aristogatos, en donde los gatos pues tocan jazz. Todos quieren ser un gato jazz. Sabrosísimo el jazz, ¿no? Sobre todo el jazz a gogo, que es movidito, así como el del Rey Louis en el libro de las selvas, las primeras películas 50, 60 de Disney todavía retoman mucho del jazz de los 30, de los 20, 30, 40, 50. El jazz predominó por varias décadas, incluso en la actualidad.
el jazz sigue manifestándose como una de las propuestas más interesantes, de más ruptura y de más improvisación en el hacer musical. Ella Fitzgerald también es una muy semejante a Billie Holiday. También una voz increíble, Summertime, una de sus canciones más populares, a dúo con Louis Armstrong y una potencia en la voz increíble, ¿no? También de raza negra. Vamos a una que hacía entre jazz y un poco de melodía parisina. Esta sí es de París, Edith Piaf, una excelente cantante, ¿no? Rien o Rien es una de sus melodías también más populares, ¿no? Hay varias, ¿no? Ahorita me podría cantar unas porque me gusta mucho Edith Piaf, es de mis favoritas cuando me pongo de repente a pintar. Ahí para que vean muchachas, la ceja pintada, desde los 30, 40 estaba de moda, ¿no? Así es que no crean que es algo nuevo. Ahí yo creo que se quitó todas las cejas, la Edith, y se puso una línea nada más, ¿no? Esta se ve medio extraña. Pero bueno, Edith Piaf, ella no es propiamente de las ciudades que mencioné, no es norteamericana, se gesta en París, pero de ahí en fuera tenía que hacer la mención para que no todo cayera en Norteamérica y en la raza negra, para que vean que de todos modos hay manifestantes del jazz en todas, sin prejuicios raciales, ¿ok? Sin complejos, o sea, la música es para todos, es la ventaja de la música. Ray Charles es un pianista excelente, queda ciego Ray Charles, y aún así ejecuta también el piano como Dios, otro jazzista y uno de los mejores pianistas del siglo XX, por el estilo y por el modo en que ejecuta la música y su instrumento. Ray Charles también recomendable, un jazzecito, muchachos, aquí yo ya imaginándome, un jazzecito con un buen puro habano, no sé, hasta una copa de alguna buena bebida, ¿no? Está agradable un jazz, ¿no? Dios bebe King, muchachos. Dios bebe King. Hay un programa, El precio de la historia en History Channel, donde muchas de las cosas de Bebe King son valiosas, caras. Quizá no como otros artistas que ahorita vamos a ver, pero Bebe King es, híjole, uno de los mejores guitarristas. Varios artistas, George Harrison, Elton John, decían, nadie va a tocar la guitarra y nunca la van a tocar como Bebe King. Bebe King ya es un poquito más para acá, por así decirlo, por ahí de los 50, 40, 50. Y se decía que tenía 15 hijos de 15 esposas diferentes y por eso rompió una vez un récord de tener 300 conciertos al año, o sea, nada más prácticamente descansar 65 días, o sea que a veces entre semana los tenía, pues trabajar para vivir y para mantener, ¿no? Yo con una no puedo, ahora imagínense este cuate con 15, ¿no? Bebe King, el gran Bebe King. Se dice también, hay mucha controversia sobre el origen del rock and roll. Él ya hacía unos riffs de rock and roll, pero obviamente los negros estaban teniendo toda la escena musical y tenían que poner a una persona blanca en un logro dentro de la música a la de ya. Pero Bebe King, muchachos, para muchos estudiosos de la música, es el fundador del rock, ¿no? Ahorita vamos a eso del Club de los 27, del rock, y ahí ya pasamos al rock, pero no sin antes hacer un pequeño paréntesis. El Club de los 27, sexo, drogas y rock and roll, el gusto por la mujer, el gusto por las drogas y tocar música. Una vida loca que empieza a gestarse en la música del siglo XX. Si de por sí ya estaban medio tocaditos algunos músicos en el romanticismo, desde el Renacimiento incluso, desde el barroco mejor dicho, ya ahorita se desata. ¿Qué es el Club de los 27? Varios músicos que mueren a esa edad por el exceso de estas tres condiciones, sexo, drogas y rock and roll. Así es que empezamos con el rock, muchachos. Empezamos con ese ritmo candencioso y tendencioso que a nuestros padres quizá, en mi caso, ¿no? Mis papás pues, son ya un poco grandes, nacieron en plena época del rock and roll, 50, 60.
60 sobre todo, y en México con Enrique Guzmán y todos ellos, ¿no? Los socios del ritmo y Johnny Laboriel, ya los veremos aquí un poco en la escena musical mexicana, si es que da tiempo, y si no, sus papás los han de conocer también. Un ritmo satanizado, pero bueno, mucha historia y musicalmente muy, muy, muy bueno. Janis Joplin, ¿no? ¿Qué decir de Janis? Una muchacha introvertida con muchas inseguridades, en donde la música pudo expresar lo que era, ¿no? Para mí parece una diosa, es bellísima, ¿no? Esos lentes circulares, ese pelo alborotado, esos collares en el cuello, su chaleco tejido, es hermosa Janis Joplin y la música, su voz potente era única, única en el mundo, es una de las rockeras más icónicas de la historia, muere también a los 27 años, exponente del rock blues, una mezcla ya ahí del rock blues, ¿no? Janis Joplin. Janis Joplin, muchachos, entonces ahí en pantalla. Una pena también que las muertes tan jóvenes hayan sucedido, pero dejan un legado musical único. Janis Joplin. Vamos a, ¿no? Ya está, también va una mezcla de blues y de rock, The Doors, Las Puertas, así se llamaba esa banda. Pero vamos a hablar de su icónico vocalista, Jim Morrison, una persona amante de la poesía, de los excesos, del peyote, del alcohol, ¿no? Muy afín a la cultura piel roja, apache de los nativos norteamericanos. Jim Morrison muere en diciembre, no recuerdo el año, la verdad se los debo, pero muere también ya en una bañera. Decían que no había tomado estupefacientes, pero les cuento más o menos la historia. Él cuando era niño, hay una película incluso biográfica, él presenció un accidente automovilístico de estas personas que les digo, ¿no? De los pieles rojas, de los apaches, de los nativos norteamericanos, y vio directamente a los ojos a una víctima. Y él decía que se le había quedado el espíritu, que de repente veía mucho a ese jefe. Ese jefe se llamaba Mr. Mojo, él lo denominó así. En una de sus canciones incluso hace una alusión a él que está apareciéndosele en todas partes, Mr. Mojo. Y su esposa de ese momento, Pamela, no recuerdo el apellido, Pam, decía que el día que murió Jim, ella vio una sombra con, ¿cómo se llama? Como si tuviera un penacho esa sombra apache. Y entró a la bañera, y que cuando ella después de un rato no le tomó importancia, pensó que era Jim y su cabello largo, que cuando entra a la bañera, Jim Morrison había muerto, ¿no? Excelente. El primer showman, Jim Morrison, el primer showman, frontman, ¿qué quiere decir? El hombre show, el hombre de enfrente. Él estaba en el escenario prendiendo a toda la raza, man. O sea, él era un rockero icónico. Sus conciertos se caracterizaban porque desde los segundos pisos, si es que había un segundo piso en el escenario o en el estadio, la gente se lanzaba, las chicas querían verlo, se subían al escenario. Había incluso muertos, ¿no? Se alocaba, se tiraba al suelo, se rasgaba sus vestiduras, tenía que intervenir a veces la policía para llevárselo desde el escenario y parar el show. El primer showman y frontman de la historia fue Jim Morrison, porque estaba medio clavado con la cuestión de la poesía, de los poetas malditos o los poetas locos que les llaman, ¿no? The Doors. Viene un poco, ya hablamos del blues y del jazz, ¿no? Al principio, con Ray Charles y B.B. King, es jazz y blues, ese salto. Vamos a esta segunda ola del blues que hubo ya en los 70s, 80s. No me estoy brincando tanto, pero hablando un poco del jazz, blues y del rock, están dentro del blues, del rock blues, esta segunda ola, nada más para mencionarlos y volver de lleno al rock, ZZ Top, George Thorogood. A mí pónganme George Thorogood y me pierdo, muchachos. Para mí está dentro de mi top 5 de mejores músicos en mi gusto, ¿no? George Thorogood, Creedence, Gary B.B. Coleman, Bernard Allison y The Hollies. The Hollies es una banda que seguramente también sus papás conocen, muy popular, con una canción, La Dama Fría, algo así se llama la canción de The Hollies. Pero George Thorogood es para mí de este listado resumido, uno de los mejores músicos que hay, ¿no? ZZ Top también rompe con un récord, es la banda desde hace muchos años que permanece con los mismos integrantes
y lleva muchos años tocando, ¿no? Rock and roll, nueva instrumentación, el origen de la distorsión en la guitarra, que también viene una controversia entre que si fue Jimi Hendrix, entre que si fue George Harrison de los Beatles, entre que si fue... Mil gentes le quieren atribuir la distorsión a la guitarra, este ruido rudo que produce la guitarra. Ahí en imagen está Bill Haley y los Cometas, o And His Comets, como queramos mencionarlos, ¿no? El rock and roll, un ritmo bailable, pero también alocado, y por eso fue tachado en su momento como un ritmo del diablo. Nunca he entendido por qué tachan a la música como ritmos del diablo, ¿no? Es muy extraño que alguien lo denomine así. Elvis Presley, el icónico Elvis Presley, ahorita que lo menciono, luego se me vino a la mente una de sus canciones más icónicas, Suspicious Mind, Mentes Suspicaces en español. Elvis Presley, al que se le atribuye el origen del rock and roll, pero como les decía, B.B. King en este asunto del blues está sonando fuerte como bluesero, ¿no? Aún así yo considero que pues B.B. King dio unos riffs, unos acordes, un ritmo muy parecido al rock, o sea, puede ser el fundador, pero Elvis Presley es el que lo comercializa y es el que digamos, lo populariza, ¿no? Lee Lewis, otro pianista, un excelente rock and rollero dentro del origen, Lee Lewis, ¿no? Yo les estoy diciendo nombres, son muchísimos nombres, muchísima información, pero vamos a categorizar los géneros sobre todo, ¿no? Jimi Hendrix, muchachos, otro del Club de los 27, él también es del Club de los 27, no nada más era Janis y Jim, ¿no? Hay varios, incluso recientemente hay una cantante, Amy Winehouse, londinense, que también se une, un guitarrista en su momento de los Rolling Stones se une, un guitarrista de los Red Hot Chili Peppers se une, su característica es que mueren a los 27 años. Jimi Hendrix, un adelantado en la época. Yo creo que si Jimi Hendrix nace ahorita, seguiría estando adelantado a todos los músicos de ahora, sea cual sea el género. Tocaba hasta con los dientes, así como lo escuchan, tocaba hasta con los dientes, abusaba mucho de las drogas, eso sí, pero nadie le cuestiona la maestría de la guitarra, ¿no? Era un máster. Sus bandas en la cabeza tenían un fin, ya lo investigarán o ya lo sabrán en su momento si es que les interesa investigar un poco sobre historia, pero es muy pesado y es mala influencia quizá eso del que les mencione de la cinta en la cabeza, pero Jimi Hendrix era, vamos a decir, dios guitarrista, ¿no? El dios guitarrista Jimi Hendrix, también un icónico del rock and roll. Vamos a una ola, bueno, no una ola, al rock pop, ya empieza también a surgir el pop, un rock más calmado, quizá con un ¿cómo se llama? Un enfoque más pacifista, lo que escuchaban un poco los hippies, aparte del rock psicodélico, el rock pop de los 60s y 70s, la era de la poderosa flora, así se le llamó, The Turtles, Beach Boys, The Monkees, The Mamas and the Papas, Scott McKenzie, The Animals, Shocking Blue. Estas bandas seguramente alguno de sus papás las ha de conocer, las ha de poner, sus abuelos incluso también las han de conocer, a pesar de que son gringas. Mucha influencia de esta música fue mundial, ¿no? Fue mundial. Esta nada más es como un listado como el que les hice la segunda ola del blues, rock pop de los 60, 70. Luego viene algo bien interesante, con esto cerramos la clase. La invasión británica, ¿no? Da los mejores músicos de esos ayeres, ¿no? Ya en los 60s, 70s, sobre todo 70s, 80s. La invasión británica, aparte de los 60s también. La invasión británica, Londres se posiciona como el país élite de la música. Los mejores músicos en su temporada empiezan a surgir en Londres, los más populares. Estados Unidos ya no podía quedarse en su país, volteaba siempre a Londres porque siempre tenía, digamos, una referencia directa con la música de Inglaterra. Obviamente sus máximos exponentes, The Beatles, ahí vemos en primer plano, con traje blanco, a John Lennon, su vocalista, pianista, guitarrista. En segundo plano,
o en segundo lugar, mejor dicho, no es plano, todos están en primer plano. En segundo lugar, a Ringo Starr, su baterista. En tercer lugar vemos a Paul McCartney, bajista, también cantante. Y en cuarto lugar vemos al favorito de los Beatles para mí, ¿no? Todos son John Lennon o Paul, pero George Harrison le inyectaba algo especial a las melodías. Incluso esta cuestión experimental se ha hecho merecedor de que también sea de los creadores de la distorsión en la guitarra. Se va incluso a estudiar música hindú, se va incluso a estudiar música country y folk en Estados Unidos, siendo de Londres, y empieza esta mezcla con lo que los Beatles tienen su toque. Para mí, la mente creativa, la hormiguita, por así decirlo, no reconocido, era George Harrison. Sin embargo, Lennon y Paul, que eran los que cantaban, a veces también George cantaba, pero Paul y John eran los que, híjole, más populares, ¿no? Más figuras mediáticas. Se dice, no se sabe bien la historia, que fue una de las primeras bandas que hace según un pacto con el diablo para tener la fama que tiene hasta nuestros días. Eso, como les digo, a mí me causa mucha gracia que se piense que todo tenga que ver con el diablo en la música, ¿no? The Rolling Stones, otros londinenses, muy populares todavía hasta nuestros días. De hecho, Maroon 5, John Levine, el vocalista de Maroon 5, y Cristina Aguilera les hacen un tributo con una canción muy reciente. También siguen siendo como de los músicos con más entradas de dinero actualmente porque siguen prevaleciendo en conjunto, ¿no? Otra de la invasión británica que se da en esa época de los 60, 70, 80 es Queen, y vimos recientemente que le hicieron una película biográfica a su vocalista. Aquí está, Freddie Mercury, un excesivo también del consumo de las drogas, del sexo y del rock and roll, tanto así que le da una enfermedad venérea incurable y muy mortal en ese entonces, que es el SIDA, ¿no? ¿Qué pasa con Freddie Mercury? Es recordado no solamente por su buena música, ni por su presencia en el escenario, ni por su icónica banda y talento, sino que también por haber protagonizado la fiesta más loca de todos los tiempos, en donde incluso había monos mayordomos, ¿no? Llevando bandejas de plata con bebidas y drogas, ¿no? Eso se dice. Yo no estuve ahí y me hubiera gustado estar ahí, la verdad, muchachos, para ver qué tal se ponía la fiesta más loca de todos los tiempos con Freddie Mercury. Un máster, muchachos, un máster, muy amigo de Freddie Mercury. Él organizó el tributo después de su muerte, no tan reconocido por acá, Latinoamérica, pero David Bowie, ahorita se me viene a la mente Starman, una de sus canciones más icónicas también. Es un máster, recién fallecido también, David Bowie. Y también el mundo fue una tendencia cuando él murió. Híjole, deberían de darse un clavado a la invasión británica. Es bien, bien interesante la música de los ingleses. No sé a qué se deba y por qué generaron estos músicos que hasta el día de hoy son de los que tienen incluso más entradas millonarias, ¿no? Elton John, ahí lo vemos con un traje de beisbolista aperlado, con un montón de lentejuela, no sé cómo llamarlo, en este festival con donde también se populariza Queen, que era en beneficio a África, en el estadio de Wembley, en Londres. Y Elton John también tiene su película biográfica hace unos años, hace un par de años creo, muy interesante, Rocketman, así se llama una de sus canciones, también muy buena canción, pero se le recuerda más y lo que le hizo ganar más dinero ya fue acá en los 90s, ¿no? Con la película de El Rey León, él hace el soundtrack y también pues muy recordado por sus vestimentas muy galiboreadas, ¿no? Y tocar el piano prácticamente parado. También como con cierta influencia a Lee Lewis, ¿no? Lee Lewis, el que vimos anteriormente. No sé cómo se pronuncia Lee Lewis, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Y por último, de mis favoritas también, híjole, va a ser complicado explicarlo, ¿no? Por lo que representa esta banda, Pink Floyd.
¿no? El lado oscuro de la luna. Nada más de verle las caras ya se imaginan que hacían música muy viajada, muchachos, ¿no? Roger Waters, ese del principio, es el bajista. Ahorita les señalo quién. Sin embargo, en sus inicios se quedaron con la influencia de... Ay, se me fue el nombre. De un guitarrista que tuvieron en su banda que les deja cierta influencia, lo corren y se quedan con la influencia de este Syd Barrett, se llama el guitarrista, Syd Barrett, que les deja esa influencia como espacial, muchachos, como futurista, como hueca, como psicodélica, como tocar las notas musicales para que te imagines colores, todo este asunto de la sinestesia que les explicaba. Pink Floyd lo lleva al máximo, ¿no? Pink Floyd es una de las mejores bandas del siglo XX para muchos, ¿no? O para muchos es la mejor por sus discos que eran muy completos, muy experimentales. Tienen una película a propósito de la situación actual, ¿no? No necesitamos educación. Muy controversial, muy prohibida esa canción de otro ladrillo en la pared. Por el video, ¿no? Que están produciendo en la escuela realmente solamente materia prima para el corporativo, para las empresas. Sal tú, administrador de la universidad, para que administres la gente de la persona rica de esa fábrica, ¿no? Sal tú, contador, para que administres y cuentes el dinero de la persona rica de tal fábrica. Ellos cuestionaron eso con esa melodía y por eso se volvieron controversiales, icónicos, pero fuera de esa canción tienen muchas canciones muy interesantes. Una película que se llama The Wall, El Muro, que habla mucho de esta cotidianidad enferma que a veces vivimos en nuestras sociedades, ¿no? Pink Floyd, sin duda, es para cerrar con broche de oro esta primera presentación de música del siglo XX. En donde también tenemos que tener un poco de criterio para hablar de los músicos que representan esta etapa histórica ya, porque ya estamos en el siglo XXI, el siglo XX ya es historia. Bien, muchachos, pues es todo por esta primer parte de la música del siglo XX. Me despido y que estén bien.